Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Oscar González y a nombre de este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiri Rostro, por supuesto, en la interpretación en lengua de señas mexicana. Viernes ya, inicio prácticamente del fin de semana. Muchísimas noticias que presentarle y así comenzamos. El Pleno de la Suprema Corte determinó que el acceso a las prestaciones de seguridad social no puede condicionarse a que las entidades públicas hayan entregado a la institución de seguridad social las cuotas y aportaciones establecidas en la ley, ya que se trata de una obligación del patrón y en este caso del Estado, y no de las y los trabajadores. Por este motivo, invalidó disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, que impedían a las personas afiliadas el acceso a las prestaciones de seguridad social cuando la entidad pública patronal no realiza el descuento de las cuotas y aportaciones correspondientes. También invalidó las que exigían como requisito para gozar de la pensión por causa de muerte de un pensionado o afiliado a que la madre o el padre no gozara de otra pensión, porque precisó que el derecho a esas pensiones tienen orígenes diferentes, cubren riesgos de naturaleza distinta y tienen también autonomía financiera al ser costeadas por personas diversas. Vamos en este momento a enlazarnos con mi compañero Juan Carlos González. Se encuentra en la Escuela Judicial del Estado de México. Ahí el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá participó en el cuarto Congreso de Justicia Familiar con el tema Acceso a la Justicia y Perspectiva de la Infancia. Juan Carlos, buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde la Escuela Judicial del Estado de México, ubicada aquí en Toluca, donde el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá participó en el cuarto Congreso de Justicia Familiar. Ofreció una conferencia magistral sobre el acceso a la justicia con perspectiva de infancia. Destacó los elementos que deben tomar en cuenta los jueces para garantizar los derechos y los intereses de niñas, niños y adolescentes cuando participan en un juicio. Escuchemos. No cabe duda de que la participación efectiva de niños y adolescentes dentro de un proceso judicial depende de que cuenten con una representación adecuada que garantice que comprenden plenamente el objeto y el alcance del procedimiento y expresen su voluntad de una forma que pueda tener un impacto significativo en el resultado del mismo. Si, como ya he señalado, navegar por el proceso judicial es siempre una tarea compleja, es siempre una tarea compleja y abrumadora para los adultos, hasta el punto de que a menudo necesitan asesoramiento técnico para defender sus intereses. Es evidente que el mismo requisito opera de forma amplificada en el caso de niños, niñas y adolescentes. El ministro resaltó el respeto al interés superior de la infancia y el principio de autonomía progresiva de la voluntad de niñas, niños, adolescentes frente a sus padres o tutores, sobre todo en lo que tiene que ver que se tomen en cuenta sus opiniones. Es la información que tenemos. El reporte que agradecemos desde Toluca, Juan Carlos. Muy buenas tardes. La primera sala estableció que sí procede, esto en otras cosas, el recurso de apelación previsto en los artículos 1183 y 1345 del Código de Comercio en contra de la resolución que recae en las providencias precautorias, independientemente de que se hayan otorgado o no, por lo que deberá agotarse dicho recurso de manera previa a la promoción del juicio de amparo, con el fin de respetar el llamado principio de definitividad. Precisó que la apelación no solo procede contra la resolución que decreta una medida precautoria, sino también contra lo que se decida en dicha materia cautelar, que tiene como propósito que no se ausente la persona contra la que se entabla una demanda, que no se oculten o dilapiden los bienes en disputa o que no se oculten o enajenen estos bienes. La única limitante que se impone, se indica, es que el interés del negocio admita dicho recurso, lo cual se circunscribe a la cuantía prevista en el artículo 1339 de dicho código, es decir, que la suma en disputa sea de 851,710 pesos como
máximo. La segunda sala de la Corte determinó que son inconstitucionales los artículos 18 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y 19 de su reglamento, que establece un plazo de 30 días para presentar una solicitud de reconocimiento de refugiado. Y excepcionalmente, fuera de ese plazo, las personas extranjeras deberán acreditar que por causas ajenas a su voluntad no les fue materialmente posible presentarla oportunamente. Al resolver un amparo promovido por una mujer a la que se le negó el reconocimiento de la condición de refugiada por haber presentado esta solicitud fuera del plazo señalado, la sala explicó que dicho plazo es contrario al derecho de toda persona a buscar y a recibir asilo. Además, explicó que la persona afectada se encontraba en el supuesto de excepción y, por lo tanto, resultaba ilegal el acuerdo en el que se negó la admisión de la solicitud de condición de refugiada presentada. Para satisfacer la creciente demanda de justicia es necesario elevar la enseñanza del derecho, retomando el humanismo como piso básico y firme. La ministra de la Suprema Corte, Ana Margarita Ríos Farjat, señaló lo anterior al inaugurar el foro Retos en la enseñanza del derecho para alcanzar la seguridad humana y el bienestar en México. No hacen falta solamente conocimientos técnicos y especializados, sino replantear y renovar el brillo orientador de la axiología, de la moral y de la ética, porque sin eso no habrá jueces que alcancen para satisfacer la creciente demanda de justicia o la impartición de justicia difícilmente podrá ser pronta y expedita. Pidió reflexionar sobre lo que se debe hacer distinto en cuanto a educación jurídica, a fin de alcanzar la seguridad humana y el bienestar en nuestro país, porque en su visión, el objetivo pragmático del derecho constitucional es la armonía social y para que ésta exista es necesaria la justicia. Si ese anhelo de justicia no está colmado, si la desventaja nos rebasa en la percepción, la sensación de injusticia resquebraja a las personas. ¿Cómo nos vamos a relacionar con nuestros semejantes entonces? ¿A partir del dolor y la carencia, del coraje, del resquebrajamiento? ¿Qué clase de sociedad puede ser creada así, con elementos que así se relacionen y que de ese resquebrajamiento partan? Para erradicar la desigualdad y la discriminación en el acceso a la justicia de las personas de la comunidad LGBTI+, es necesario juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales. Así lo señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Indicó que es también indispensable que las y los juzgadores conozcan los conceptos básicos como distinciones e interacciones entre los conceptos de sexo y género, el significado de las siglas LGBTI, el enfoque de interseccionalidad y los sistemas de jerarquización del sexo-género. Además, se requiere comprender el contenido y el alcance de los presupuestos básicos, como son, por ejemplo, la dignidad, el principio de la persona, la igualdad y no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, entre otros. En asuntos precisamente pues que involucren a personas de la diversidad sexual, las y los juzgadores están obligados a respetar la identidad autodeterminada, a analizar el contexto para identificar situaciones de poder, desigualdad o violencia, desechar estereotipos y prejuicios, aplicar el derecho conforme al principio de igualdad y usar lenguaje incluyente. En el marco del Encuentro Nacional en materia de ejecución penal, se reconoció que las condiciones de internamiento representan un foco rojo para la reinserción social, situación que debe ser atendida por todos los involucrados. Durante el encuentro que se lleva a cabo en la Universidad de Yucatán, los participantes destacaron que la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal ofrece diversas herramientas para exigir que se respeten los derechos de las personas privadas de la libertad.
lo que ha propiciado a su vez el incremento de trámites de procedimientos de ejecución para resolver temas relacionados con las pésimas condiciones de internamiento en que se encuentran los reclusos. Se ha proliferado grandemente la tramitación de procedimientos de ejecución precisamente para garantizar y resolver cuestiones de salud, en servicios también de educación y de trabajo, capacitación para el mismo. Sin embargo, reconocieron que los fallos en los que se ordena brindar atención médica, educación y capacitación para el trabajo con el fin de garantizar la reinserción social de los internos, en la mayoría de los casos son incumplidas bajo el argumento de no contar con recursos. Lo ha dicho la Corte Interamericana en varios casos, la insuficiencia de recursos no justifica las carencias y la violación a los derechos humanos en el ámbito de las prisiones. Entonces, si es justicia, se tiene que hacer. Y los jueces de ejecución pues tienen la misma potestad, el mismo poder coactivo del Estado para hacer cumplir sus determinaciones. Tiempo de irnos a unos mensajes y regresamos con más. Al regresar, Sala Regional Especializada impone multa a Xóchitl Gálvez por violar el interés superior de la infancia. Vámonos con más noticias. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, en los que se impugnan las sanciones que impuso la Sala Regional Especializada a Claudia Sheinbaum y Morena por violar el interés superior de la infancia, y a los partidos PT y Verde por incumplir con su deber de cuidado, por difundir propaganda con imágenes de infantes sin contar con la autorización de sus tutores. El magistrado de la Mata Pizaña propone confirmar las multas impuestas a Claudia Sheinbaum por 21,714 pesos, así como a los partidos Morena, PT y Verde por 43,428 pesos a cada uno, al considerar que sus argumentos son infundados e inoperantes. Explica que la Sala Regional Especializada sí estableció las bases jurídicas en las que sustentó su decisión y que fue correcto calificar de grave la conducta sancionada, porque la parte actora no acreditó contar con la autorización correspondiente para la difusión de las imágenes de los infantes. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral impuso 2 multas también a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, a los partidos que la patrocinan, PRI, PAN y PRD, esto por vulnerar, se indica, el interés superior de la niñez. Lo anterior debido a diversas publicaciones en sus redes sociales en las que aparecen varios menores de edad sin contar con los permisos necesarios para incluirlos. Además, en uno de los spots se omitió la calidad de precandidata de Xóchitl Gálvez, lo que constituye, se indicó además, una falta adicional. La consulta propone imponer una multa a la denunciada de 85 unidades de medida de actualización, equivalente a la cantidad de 8,816 pesos y 90 centavos. Mientras que para los partidos políticos denunciados se determina de manera individual el pago de una multa equivalente a 400 unidades de medida de actualización, equivalente a 41,496 pesos. La Sala Regional Guadalajara revocó una sentencia del Tribunal Electoral de Chihuahua que había confirmado la negativa del Instituto Electoral Local de otorgar el registro a una persona con discapacidad para contender por una diputación, porque en su registro inicial negó ser una persona sujeta a una acción afirmativa. Sin embargo, ahora acredita tener una discapacidad. Luego de un análisis con perspectiva de discapacidad, señalaron que se debe otorgar el registro al demandante, porque no había comprendido a qué se refería el concepto de acción afirmativa, ya que la autoridad electoral no le explicó que ello hacía referencia a grupos en situación de vulnerabilidad, como es su caso. Pues que el instituto analice ahora el comprobante que tú dices que te acredita como una persona con discapacidad
Y si el comprobante es válido y así lo estima el instituto, pues la persona podrá estar registrada y finalmente se respetará la voluntad del partido de sí quererlo registrar como era su deseo en un inicio, y también es una persona que pertenece al grupo de personas con discapacidad. El Poder Judicial del Estado de México puso en funcionamiento el tercer tribunal laboral en la región judicial de Toluca, que resolverá conflictos individuales y ayudará a garantizar el acceso a la justicia a las y los trabajadores, patrones y empleadores. El Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Baja California, ubicado en Tijuana, amplió sus servicios al contar con una conciliadora adicional. Ahora son 2 especialistas quienes llevan a cabo la mediación y conciliación para la solución de controversias. Por acuerdo del Consejo de la Judicatura de Michoacán, a partir de hoy deja de funcionar la sala de oralidad número 5, ubicada en el segundo patio, planta alta del Palacio de Justicia en el centro histórico de Morelia, pues se transforma en un salón de usos múltiples. Juezas y jueces de juzgados familiares y mixtos de primera instancia de Oaxaca continúan con el análisis del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para encaminar las acciones a la implementación de la oralidad en los juicios de materia familiar. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Ya se encuentra disponible la nueva entrega del Boletín de la Defensoría Pública Federal Te Defendemos, el cual destaca el informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y la recién publicada Cartilla de Derechos de los Pueblos, Comunidades y Personas Indígenas y Afromexicanas, mismos que pueden exigir su cumplimiento y respeto a través de la justicia federal. También encontrará casos en los que la Defensoría Pública representa para garantizar el derecho a la salud el resumen de los acuerdos alcanzados durante la primera sesión del Observatorio de Personas en Movilidad y lecturas recomendadas, entre otros temas. Puede usted consultarlo de manera gratuita en el sitio web del Instituto Federal de Defensoría Pública. La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de El Salvador responsable por la desaparición forzada de Patricia Emily Cuellar Sandoval, Mauricio Cuellar y Julia Orbelina Pérez. Además, estimó que la desaparición de Patricia constituyó una violación al derecho a defender los derechos humanos. Además, y en este sentido, se indica que El Salvador reconoció su responsabilidad parcial en estos hechos que se registraron en el marco del conflicto armado entre 1980 y 1991, una etapa en la que reprimió a organizaciones políticas, sindicales y sociales. La Corte determinó que a 41 años ya de la desaparición de estas personas, prevalece la impunidad porque se desconoce su paradero y a los posibles responsables. En la sentencia, la Corte ordena continuar con las investigaciones del caso, buscar a las víctimas y reparar el daño a sus familiares, además de indemnizar a 5 familiares de los desaparecidos con $20,000 a cada uno por concepto de gastos médicos. El Estado es responsable por la violación al derecho a conocer la verdad. El Estado continuará eficazmente y con la mayor diligencia las investigaciones penales en curso a fin de esclarecer plenamente lo ocurrido e individualizar, juzgar y en su caso sancionar a todos los autores y partícipes de los hechos denunciados para los efectos penales correspondientes. Ya nos vamos, pero le invitamos a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Y este sábado a las 18:30 horas no se pierda Semanario Judicial, el resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación. Y su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Muchas gracias, soy Oscar González. Que pase un excelente fin de semana. Muy buenas tardes.